Bien, vamos con otro. Venga, otro ejercicio de optimización. En este caso es un ejercicio de optimización curioso, no es el típico de ingresos menos costes, y nos dan, fijaros, una cosa muy curiosa. Nos dicen, vamos a leerlo. Una panadería ha comprobado que el número de panes de un determinado tipo que vende semanalmente depende de su precio X en euros, según esta función. O sea, donde f de x es el número de panes vendidos, o sea, esto es el número de panes vendidos. Y x es el precio por unidad de cada pan. Vale. Y nos dice, calcula la función y de x que expresa los ingresos semanales por la venta de este tipo de pan en función del precio por unidad del pan x. Vale. Y luego nos dice, ¿cuál es el precio que hay que vender? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la x? ¿Cuál es el precio que hay que vender cada pan para que dichos ingresos semanales sean máximos? Y luego pues que calculemos los ingresos máximos. O sea, el ejercicio, bueno, no es difícil, pero es curioso, o sea, no es el típico. Nos están diciendo el número de panes que vamos a tener depende del precio. Y entonces, el número de panes es f de x y el precio es x. Entonces, ¿qué tenemos? Los ingresos que yo tengo por este número, por estos panes, ¿cuáles va a ser? Va a ser el número de panes que yo venda por el ingreso que voy a tener. El número de panes que yo venda por el precio de venta de esos panes. Entonces, los ingresos va a ser, voy a ponerlo aquí, el número de panes por aquí un punto, por el precio unitario. Esto es lo que no nos dice el enunciado, pero tenemos que ser capaces nosotros de pensarlo. Los ingresos que yo voy a tener semanalmente, pues si vendo 50 panes a 10 euros, vaya unos panes, pero 50 panes a 10 euros, pues los ingresos serán 50 por 10. El número de panes por el precio unitario. El número de panes por el precio unitario. Entonces, el número de panes decimos que es f de x. O sea, va a ser f de x por x. Ese va a ser mi ingreso. Entonces, f de x es 4.500 menos 1.500 x. Esto es f de x por x. Esa es la función ingreso. Bueno, ya que estoy, pues la voy a dejar un poco mejor, multiplicando y quedaría 4.500x menos 1.500x cuadrado. Vale, ya tengo la función ingresos, que es lo que me pedía el primer apartado. El segundo apartado me dice para qué valor de x esos ingresos son máximos. Pues esto está chupado ya. Ahora cojo y digo, venga, ¿cuántos son máximos? Hago mi derivada y me queda 4.500 menos 3.000x. Por lo tanto, si igualamos a 0, me sale, pues esto, igualamos a 0 para ver dónde hay un extremo, sería 4.500 entre 3.000, ¿vale? Pues lo tanto esto es 1,5. Entre 3.000 es 1,5. Por lo tanto, significa, si esto era en euros, precio unidad en euros, pues serán 1,5 euros a lo que tengo que vender el tipo de pan. ¿Vale? ¿Cuáles son esos ingresos? Primero, es un máximo, para comprobar que es un máximo, que lo normal es que sí. Siempre esta comprobación no cuesta nada hacerla y queda bien para que podamos poner claramente que es un máximo. Hacemos la segunda derivada de x. La segunda derivada sería menos 3.000. Vale. Si intentara sustituir la segunda derivada del 1,5, pues ¿qué ocurre? Que sigue siendo menos 3.000, porque no hay ninguna x. Por lo tanto, como esto es menor que 0, es un máximo. Y queda claro que has estudiado que realmente en 1,5 hay un máximo, porque es el único extremo que hay. Ahora, como me están diciendo cuáles son esos ingresos máximos, pues entonces cogemos y en la función ingresos que tenemos aquí, sustituimos el valor del precio unitario, que es 1,5. Y eso me va a dar los ingresos máximos, que son 4.500 por 1,5 menos 1.500
por 1,5 al cuadrado. Y nada, cogemos nuestra supercalculadora y lo resolvemos. Venga. 4.500 por 1,5, 1.500, y ahora 1,5 lo elevo al cuadrado, lo multiplico y esto lo resto. Vale, me sale 3.375. 3.375. Vale, si esto eran euros, lo normal es que todos sean euros. Entonces la respuesta a mi pregunta, que la pregunta la teníamos aquí, bueno, en ningún sitio se dice que sean euros. A ver, he comprado tal. Ah, sí, en euros. Precio X en euros, por lo tanto, si son euros. Estaba comprobando si en el enunciado aparecía la palabra euros, para poner euros o si no, unidades monetarias. Como me dice que son euros, el precio unitario era la X venía en euros, pues ya sabemos que el beneficio, el ingreso son eso. La última pregunta es, ¿a cuándo ascenderán los ingresos semanales máximos? Pues los ingresos semanales máximos, a ver, la respuesta sería, el ingreso máximo se obtiene, al precio de 1,5 euros por unidad y dicho ingreso, el ingreso máximo se obtiene, ¿verdad? Y asciende, por ejemplo, a 3.375 euros. ¿Vale? Por lo tanto, ya estamos ahí dando respuesta a la pregunta, que la repregunta sería... A ver, decía... La pregunta era, ¿cuánto tiene que valer la X para que los ingresos sean máximos? Y luego, ¿cuáles son los ingresos máximos? Entonces yo digo, el ingreso máximo se obtiene si el precio unitario es... Vamos a poner aquí, el precio unitario es de 1,5 euros la unidad. Y asciende a 3.375 euros. Respondemos a la pregunta. Ejercicio fácil. La clave de este ejercicio, lo único que tenía un poquito que había que tener claro era esto. Que los ingresos, pues es el número de unidades por el precio unitario. El número de panes por el precio unitario. Una chorrada. Fácil. Seguimos.